Ni en la peor de sus pesadillas el presidente López Obrador imaginó que las elecciones intermedias iban a cimbrar su gobierno y desatar tan anticipadamente la guerra por la sucesión. Un dato: Morena y sus aliados tuvieron menos votos, efectivamente, que los partidos de oposición. Ese es el principal indicador de que la llamada 4T ya no puede vender el sueño de que ellos son el pueblo. No. Buena parte de la gente ya no ve al presidente como el gran salvador del pueblo, sino lo ve como un gobernante más que va a la mitad de su sexenio, no está dando los resultados que prometió y su poder, aparentemente infinito hasta antes de las elecciones, se empieza a diluir. Por eso la sucesión está desatada, porque como en cualquier ejército, si el líder ya no se ve tan invencible, los que quieren sucederlo se pelean entre sí. ¿Y en qué anda el líder? Pues hablando largamente en las mañaneras de su propia sucesión. A ver, los dos delfines del presidente se están despedazando entre ellos. Es una carnicería de caníbales. Sheinbaum le está endosando a Ebrard toda la responsabilidad de la tragedia en la línea 12 del metro. Y Ebrard le está endosando a Sheinbaum toda la responsabilidad de la derrota de Morena en la Ciudad de México. ¿Y qué dice el presidente? Que el pleito entre delfines es inventado por sus adversarios. Pero como no queriendo, él mismo amplía la baraja y suelta pues, que hay más nombres en su lista de presidenciables. Quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera, 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 etcétera. Como si la guerra interna no fuera suficiente, el presidente abrió otro flanco y ahora se lanzó contra los ciudadanos que no votaron por su partido. A ver, ya no es un pleito contra un grupito de expresidentes o de intelectuales o de periodistas, no. Es el presidente contra millones de personas que viven en la clase media mexicana y que no votaron por el partido del presidente. La clase media se convirtió en la nueva piñata favorita de López Obrador y no se ha cansado de pegarle. A ver, es la misma clase media que en 2018 lo ayudó a ganar la presidencia. La misma clase media que después fue brutalmente golpeada por el gobierno de López Obrador y que obviamente pues ahora votó contra Morena. Y le quitó 9 alcaldías en la Ciudad de México y le quitó muchas otras ciudades importantes del país. Y el presidente, en lugar de escuchar, en lugar de entender el mensaje, culpa a la gente de arruinarle sus planes. Tenemos un presidente que se pelea con el pueblo. Y si por algo está enojado, es porque la gente ya no le cree. Un integrante de clase media alta, incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. En México, el 70% de la gente se considera de clase media. O sea, el presidente está insultando al 70% de la población. En su mente el problema no son las promesas incumplidas, la falta de resultados, no, el problema son los votantes aspiracionistas que ya no se dejan adoctrinar. Si se les dice, ve la mañanera, infórmate. No. Entonces, para López Obrador ya quedó atrás eso de que el pueblo es sabio. Ya quedó atrás eso de que la gente no es tonta. Porque para el presidente, el pueblo que vale es el que lo apoya incondicionalmente. El que le es fiel, haga lo que haga. O sea, no es un ciudadano inteligente e informado. No, ese no le gusta. Le gusta el pueblo conformista, resignado, sumiso, callado, al que el presidente ve pues como una mascota que tiene que estar agradecida cuando su amo
pues, le da tantita comida. Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no? Su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal, todo eso es populismo. ¿Qué no? Si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito tan fieles, ¿qué? ¿No lo cuida uno? ¿No le da uno de comer? Ciudadanos, que yo llamo cariñosamente los solovinos, que sin ser acarreados fueron a darnos su apoyo, su respaldo. Y aquí viene lo mejor. El presidente educando cómo tiene que ser su pueblo sumiso y lanzando una serie de mandamientos, ¿no? De normas y de valores que ni en su propia familia, ni en su propio gobierno siguen. Sí, ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? El dinero es la mamá y el papá del diablo. Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo? Estudian hasta en universidades del extranjero, son hasta doctores y van allá a aprender malas mañas, como los hijos del padrino, que los mandaba a estudiar a universidades del extranjero. Hay quienes piensan que tener un palacio, una casa de gran lujo, pues es lo que le da sentido, pues, a su existencia. ¿Repudia a los que quieren un palacio, pero él vive en un palacio? ¿No quiso ir a Los Pinos porque había mucho lujo? Y mira dónde acabó. Este palacio, pues fue virreinal, pero también imperial. Este es un primer piso. Mira, te hablaba yo de Maximiliano. Esta pieza es de Maximiliano. Esa silla, también presidencial, es antigua. Un presidente que critica a quienes tienen aspiraciones, pero que por años, por décadas, él tuvo una legítima aspiración y nadie le dijo nada. Tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. Es una actitud aspiracionista, es triunfar a toda costa, salir adelante, muy egoísta. Con una sucesión presidencial fuera de control, con un gobierno que da pésimos resultados, con una elección donde más pueblo votó contra él que a su favor, insultando a la gente que no votó por él y ahora dictando mandamientos que ni él cumple. Bienvenidos a la segunda mitad del sexenio. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. El presidente dice que ya se está resolviendo el abasto de medicinas. Es mentira. El presidente dice que ya se están comprando medicinas más baratas a través de la ONU. Es mentira. Los que usted verá a continuación son documentos que prueban cómo, por la mala organización y las prisas del gobierno federal, las instituciones de salud han tenido que hacerse cargo del caos y comprar de emergencia. Adquieren lo que pueden, como pueden, con sobrecostos exorbitantes. Una anestesia que se conseguía en 20 pesos cada pieza, la están pagando hasta 7,000% más cara. La compra consolidada fracasó. No lograron adjudicar ni la mitad de los productos requeridos. Así que van a faltar medicamentos oncológicos, de oftalmología, psiquiatría, anestesia. Y claro, no se va a ahorrar nada. Es un trabajo de Ana Lucía Hernández. La improvisación del gobierno federal en la compra de medicamentos provocó en los últimos meses adjudicaciones directas con sobrecostos exorbitantes. Compras de instituciones públicas se resumen en pocas piezas y precios con aumentos de 100, 600 y hasta 7,000%.
El panorama empeora con el fracaso de la compra consolidada de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. De acuerdo con un análisis del Instituto Farmacéutico INEFAM, el organismo solo logró adjudicar 4 de cada 10 piezas solicitadas. Las instituciones deberán subsanar los faltantes, comprar lo que encuentren, al precio que sea. El desabasto generalizado de medicamentos en México ha puesto en jaque a las instituciones de salud. No han tenido de otra más que hacer adquisiciones de emergencia. Insabi, Pemex, el IMSS, lo que viene siendo el ISSSTE mismo, están haciendo sus propios procesos de compra y lo están haciendo básicamente con adjudicaciones directas, comprando pocas piezas en un montón de procesos y a precios elevados. Un ejemplo, Propofol, anestésico general comúnmente utilizado en cirugías. De acuerdo con información publicada en Compranet, el Instituto Nacional de Nutrición compró en septiembre del año pasado 5,440 piezas a 20 pesos con 64 centavos cada una. 3 meses después, mismo medicamento, misma clave 0246, pero en una adjudicación directa que dio el Instituto Mexicano del Seguro Social. 5,400 piezas a 1,450 pesos cada una. Es decir, que por la misma cantidad de piezas de Propofol, el IMSS pagó 7,000% más que el Instituto Nacional de Nutrición. Estamos como hace 10 años, en donde las instituciones están yendo a comprar lo que pueden, donde pueden, si es que pueden, y a precios que son evidentemente más caros. Un análisis de INEFAM revela que en el primer trimestre de 2021, el gobierno federal compró 42% menos medicamentos que en el mismo periodo de 2020. Menos producto y más caro. En contexto de pandemia, el aumento de precios de algunas materias primas evidenció la falta de planeación y compras anticipadas, como se hacía en México desde hace años. Vemos un incremento generalizado del 10%, pero hay algunos productos que tienen crecimientos notables de 2 o 3 dígitos con respecto a los precios que venían cargando en 2020. Es una combinación de inexperiencia, ¿sí? Es una combinación de ineptitud y evidentemente la situación. El comprar 3 piezas en vez de 100,000, pues obviamente te sale mucho más caro y es mucho más riesgoso también en el tema de calidad por lo que están trayendo del extranjero, que son normalmente colas de producción. Ahora ya tenemos este mecanismo con la ONU, no van a faltar los medicamentos y estamos ahorrando. Podemos decir que hay un ahorro del 20%. Hasta ahora, 11,000 millones de pesos ahorrados. Así presumió el presidente López Obrador el avance del convenio entre el Gobierno de México y la UNOPS. Por cierto, ese día faltaban 10 días para las elecciones. Lo que no dijo en esa mañanera es que el organismo internacional no ha transparentado una sola compra y a la fecha no ha cumplido con la adjudicación de 653 claves de las 1,183 requeridas. El presidente tampoco dijo que el proceso fue tan lento que el Insabi tuvo que enviar una circular a los titulares de instituciones de salud para pedir que consiguieran por su propia cuenta los medicamentos enlistados en la compra consolidada de la UNOPS. De lo que conocemos nosotros como el documento de Sálvese quien pueda, un documento en donde detalla en 7 anexos señalando a las instituciones que se encarguen de hacer mientras sus compras en lo que se resuelve vía UNOPS, lo que está pendiente para la consolidación del año. Este documento fue firmado por Adalberto Javier Santaella Solís, coordinador de abasto del Instituto de Salud para el Bienestar. Las instituciones siguen en eso, intentando contener el desabasto al precio que sea. Metformina en tableta de 850 miligramos es uno de los medicamentos más comprados para el control de la diabetes. Este contrato dice que en enero de 2020, el IMSS pagó a servicios de farmacia Prefarma 5 pesos con 55 centavos por pieza. En marzo de 2021, después de la circular, el IMSS adjudicó de manera directa a Medicamentos y Servicios Integrales del Noroeste 228,000 piezas de la misma clave, a 10 pesos con 40 centavos cada una, 88% más caro, casi el doble. El anuncio del ahorro que hizo el presidente López Obrador, coinciden expertos, es un doble engaño. Primero, porque no comprar no es sinónimo de ahorrar. Y segundo,
porque el retraso de la UNOPS se ha traducido en compras de emergencia con excesivo sobrecosto. Esos 11,000 millones de pesos deberían estar en los anaqueles de las farmacias, de los hospitales, deberían estar en las casas de los pacientes, deberían estar en soluciones intravenosas, deberían estar en instrumental para hacer trasplantes, en equipo médico, no ahorrados. De acuerdo con el INEFAM, la UNOPS adjudicó solo 644 millones de piezas de medicamentos de las más de 1.606 millones que se tenían previstas. Es decir, solo consiguió 4 de cada 10 piezas. Más de la mitad de las claves convocadas quedaron desiertas, incluidas las de algunos medicamentos oncológicos, de oftalmología, psiquiatría y anestesia. Lo que sí está asegurado es paracetamol, electrolitos, antiinflamatorios y jarabe expectorante, entre otros. La única manera de frenar el caos, el desabasto y el derroche, advierten, es comenzar a planear y concretar las compras del año que entra. Ya debemos de empezar hoy el proceso para 2022. O sea, 2021 no lo vamos a salvar. Tenemos que empezar a planear 2022. Las licitaciones se empezaban a hacer en marzo. En junio se daban unas prebases donde ya aparecía el volumen estimado que iban a comprar. Hoy en el estudio de Latinus, el bloque opositor. Los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Yo creo que lo que se pregunta todo el mundo es si van a aguantar unidos. Si ya llegando a la Cámara, con todos los diputados que les dio la gente, ¿van a resistir o van a flaquear? Bueno, queda claro que hay un compromiso de todos los partidos. Lo hemos platicado, Alito, lo ha platicado Jesús, cada quien con sus diputados. Lo hemos firmado. Los propios hoy diputados electos lo han firmado. ¿Están blindadas las bancadas? A ver, hay un mandato muy claro de la gente. La gente eligió entre un proyecto que destroza, que regresa al país, y entre uno que le da viabilidad de futuro, respeta las instituciones, los equilibrios, la soberanía de los estados, de los municipios. Y la gente votó por eso. Entonces, está claro y hay un compromiso muy firme. Ahora, ustedes han estado en el Congreso, ustedes conocen cómo funciona San Lázaro, y pues no falta el diputado que se enferma, que se va al baño, el diputado que se cambia de partido, que se vende, que termina engrosándole la mayoría al presidente. ¿No hay vulnerabilidad ante esos? ¿Van a aguantar los cañonazos? Mira, es que... Porque luego también es de lana, ¿eh? A ver, si no los aguantamos, o si no los aguanta cada quien a su manera desde sus propias trincheras, Carlos, entonces esto no sirvió de nada. Lo de haber construido la coalición Va por México, de haber logrado que la gente se entusiasmara y votara prácticamente a la mitad por la coalición frente al otro bloque del gobierno, y que la gente nos dijo, votamos por ustedes, pero les damos esta confianza. Los votos no son de ustedes, no es para que ustedes hagan lo que quieran, lo que les venga en gana, sino porque, como bien lo decía Marco ahorita, tienen un mandato. Si nosotros le fallamos a la gente, si empieza esto desmembramiento, desgajamiento, mejor dicho, de las bancadas, y entonces empiezan a darle las condiciones para que haga las reformas que quiere en la Constitución para seguir destrozando el país por parte de López Obrador, entonces la gente va a decir, váyanse al carajo. La principal duda, me imagino Alejandro Moreno lo saben, es sobre qué va a hacer el PRI, ¿no? La principal duda, la desconfianza, e incluso el presidente mismo casi a la mañana siguiente dice, bueno, pues ahí están los priistas y pues puedo platicar con algunos de ellos que se jalen para acá. Hay algo muy contundente y claro, lo hemos señalado desde el primer día para aclarar cualquier duda. Nosotros estamos listos, firmes para construir y fortalecer no solo el bloque opositor, un frente político legislativo en el Congreso. Hemos tenido la oportunidad de estar en las cámaras, tenemos bancadas robustas, fuertes, que nos permiten ser un verdadero contrapeso, porque está claro que Morena es una tragedia y una desgracia para este país. Están destrozando todo, no hay crecimiento económico, no hay resultados en seguridad, no hay resultados en ningún programa que beneficie a los mexicanos. Y hoy tuvieron la peor derrota en su historia. Por eso están desesperados, por eso atacan el bloque. Lo que sí podemos dejar con ¿El PRI va a aguantar vara? Claro, nosotros estamos... ¿Van a aguantar firmes, los cañonazos? Sin duda. ¿No van a traicionar? Para nada. ¿No van a apuñalar al bloque? Pero estará también
el actuar de todos, no solo de nosotros. Integra el bloque el PAN y el PRD. Y lo que tenemos que hacer es que todos los medios, el comportamiento de la sociedad vigile, esté atento al comportamiento de cada una de las legisladoras y de los legisladores. Una de las dudas principales es, se perdió Campeche, ¿no? Alito Moreno fue gobernador de Campeche y pues con eso lo van a agarrar. Van a hurgarle ahí en el gobierno y van a decirle, a ver, Alito, ¿jalas para acá? ¿O vamos a sacar este asuntito, este otro asuntito, aquel expediente? Yo te diría, en mi gobierno, yo estuve 4 años al frente del gobierno, siempre con transparencia, rendición de cuentas, de cara a la sociedad. No tengo nada de qué avergonzarme, nada que ¿No tienen por dónde agarrarlo? Para nada. Yo te voy a decir un dato, yo soy echado para adelante. Y lo más claro que podemos de tener hoy es trabajar juntos. No pueden utilizar los instrumentos del Estado para perseguir a los adversarios políticos, que ha sido una constante de este gobierno. Yo nunca había visto, a ver, yo te digo, Carlos, yo nunca había visto en las últimas 4 décadas un ataque brutal del gobierno federal, del gobierno de Morena, a ustedes, los medios de comunicación, a partidos políticos, a opositores, al empresariado, a órganos autónomos, a jueces, porque pensamos distinto y no coincidimos con este gobierno. ¿Qué sí tenemos que plantear? Una oposición firme, una oposición clara. Lo hemos dejado firme. Vamos juntos con las propuestas que beneficien al país y no vamos a permitir en el PRI, y yo creo, como está claro, en un frente político o legislativo, ninguna iniciativa ni reforma que vulnere y atente contra las instituciones del Estado mexicano. ¿Se tienen confianza? Mira, pasamos de una coalición electoral a una coalición legislativa. Y lo hicimos porque hoy México lo requiere. Mira, en enero... La idea es si pasan a una coalición para un candidato presidencial en el 24. En enero, bueno, primero vayamos siendo todos firmes en lo que nos comprometimos de cara a la nación y que suscribimos. Ese es el primer paso. Hoy la coalición va por México en lo legislativo y en donde gobernemos tiene que dar resultados. Ese es el primer reto. Pero pasamos a ese acuerdo respetándonos en nuestras diferencias. Cada partido político aquí tiene claras diferencias y eso no quiere decir que no podamos construir en lo fundamental, el respeto a las instituciones, a la Constitución, a la legalidad. Eso es lo que nos une. Cada partido va a traer su propia agenda, sus propias propuestas, de su propia ideología, valores, principios. Eso no se pierden, eso no se claudica. Lo que sí hicimos es un compromiso de cara a la nación de defender equilibrios, contrapesos a los estados, a los municipios, de evitar el deterioro. En enero de este año, el presidente dijo, hay que pasar el INE al Poder Judicial. Y en enero de este año dijo, no, las instituciones no sirven, las va a absorber el gobierno. Y apenas esta semana dijo, bueno, vamos a militarizar la seguridad. Todo lo contrario a lo que decía antes cuando andaba en campaña. No existe, Carlos, un país democrático en el mundo que tenga militarizada la seguridad. Solo Venezuela, solo las dictaduras. México es una democracia y ahí está el mandato de la gente. No vamos a permitir que vulneren ni al INE, ni al Tribunal Electoral. Eso es amedrentarlo. Todavía ni siquiera acaba el proceso y los están buscando amedrentar. No vamos a permitir que toquen a sus integrantes, porque además hicieron las cosas bien en el Instituto Electoral y además el tribunal también ha dado fallos. El que no ha cumplido la ley, el que no acata, es precisamente el presidente de la República. ¿Ir juntos al 24 depende que les vaya bien en el Congreso? La prueba de fuego, yo diría, Carlos, lo hemos platicado nosotros, entre los tres, Alito, Marco y un servidor, es que nos mantengamos en el bloque, unido, férreo. ¿Cuándo es un buen momento para empezar a hablar del 24 entre ustedes? No, a ver, yo te diría que... Darle una prueba, que ¿año y medio? ¿La mitad del camino? Pongámosle un máximo de 2 años. Okay. Pongámosle un máximo de 2 años para que empecemos a hablar de eso. Pero ahorita, a propósito de estas reformas que quiere lanzar el presidente, que ya las anunció. 3 reformas constitucionales. 3 reformas Guardia constitucionales. Nacional, CFE... Y lo del INE. Y el INE. Y el tribunal. Y el tribunal, INE, los órganos electorales ahí. Entonces, ya claramente antier nos reunimos, hablamos de esto y construimos un comunicado que dimos a conocer ayer mismo. ¿Qué es decirle al presidente? No. No, claramente pero abiertos no. a construir. Abiertos a construir sin debilitar, sin quitar a los integrantes. Todo lo que mejore, todo que fortalezca lo que la autonomía. mejore, tal Pues sí, cual. y entonces, en esa lógica,
Si mantenemos esto, ya logramos entonces dar un primer fundamentalísimo paso. Además, yo te diría, de ahí depende. Si eso se desbarata, Carlos, lo tenemos claro. ¿Para qué hablar Va a de ser muy 22 o complicado. 23 o mucho menos Pero tiene que 24? haber 22, 23 para que haya Para que haya 24. 24. Pero fortalecer el bloque legislativo en la Cámara. A ver, evaluación de los resultados. Vamos a empezar por ahí. Al PRI le dicen, el PRI perdió todo, perdió todas las gubernaturas, le fue muy mal al PRI, no sé ni qué hacen presumiendo que les fue bien. A ver, ¿cuál es la evaluación que hace el PRI? Evaluación firme y rápida. Todas las elecciones en una democracia son competitivas, en una democracia representativa con distintos actores políticos, pero los resultados no son absolutos. No nos fue bien en los resultados de gubernaturas. Incrementamos un 53% nuestros diputados federales. Carlos, el objetivo principal de la coalición era detener a Morena para que no alcanzara la mayoría calificada, hicieran lo que quisieran con la Constitución. Eso no lo lograron. Hoy te quiero decir, sí, nos fueron, pero perdimos 11 gubernaturas. Ni juntos el PAN, el PRI y el PRD pudimos ganar. ¿Por qué? Por el avasallamiento del Estado mexicano. Hoy, ¿qué hicimos? Ser un contrapeso. Ganamos capitales importantes, ciudades importantes, la Ciudad de México. Entonces, el balance en nosotros, teníamos intención de voto, Carlos, 8% en el 2019. Hoy el PRI sacó prácticamente el 18% de la votación. ¿Cuánto sacaron con MID? ¿Comit? ¿En cuál? En la 16%. 16. Entonces, ¿qué nosotros queremos hacer? Crecimos, pero también te quiero aprovechar esta oportunidad que nos das. Quien pretenda dividir a la oposición, quien esté trabajando para dividir a los partidos políticos, es un lacayo, es un esquirol y es un mezquino porque solo quiere hacerle el trabajo a Morena. A ver, hablando de hacerle trabajo a Morena, ¿cómo jalaron los gobernadores del PRI? Ya, la verdad. Yo creo que al final del día ellos atendieron su responsabilidad constitucional de participar de manera respetuosa en la elección. No, pero hay varios también que una están evaluación. tranquilísimos con que Morena se haya quedado en sus estados. Bueno, pues habrá que ver en el futuro, mi querido amigo. Eso será bueno. Nosotros confiamos siempre en que haya transparencia y rendición de cuentas. Y lo que sí les puedo decir es que hoy lo más importante para nosotros es que Morena se derrumbó, que hoy todos los días quieren decir que crecieron, perdieron 1 millón de votos en la Ciudad de México, no tienen mayoría aquí en la Ciudad de México, tendrán que construirla y en muchos lugares, en muchas regiones del país. Esta semana se han estado llevando muy bien los presidenciables de Morena, ¿no? se ve que tienen muy buena química. Oye, hablando de buena química, ¿se tienen confianza entre ustedes? A ver, Marco Cortés, Sí, ¿le tiene confianza al PRI? Nos hemos ganado la confianza a través de las decisiones y el cumplimiento de los acuerdos. Y ahora viene la prueba de fuego. O sea, para un panista decir, le tengo confianza al PRI. A ver, lo que pasa es que no conocíamos antes a Morena, claro. Adversarios históricos de toda la vida. Y hay muchas cosas que no nos gustaron. Y te podría decir hasta que no nos gustan, como en la familia. Sin embargo, lo que está haciendo Morena es destruir el país, llevarnos a una dictadura. Y ahí sí, con toda claridad, antes de ser panista de toda mi vida, priista, perredista, soy mexicano y quiero un país democrático con viabilidad de futuro, donde las clases medias sí puedan soñar, a aspirar a tener más de un par de zapatitos, a salir adelante, a luchar y que su lucha les dé resultados. ¿Qué va a pasar con MC? MC va a jalar con ustedes, van a tratar de incluirlo a este bloque opositor. Durante toda la campaña ustedes estuvieron diciendo, Movimiento Ciudadano es el esquirol, está jugando a favor de Morena. Bueno, muy bien, ya está. Tiene sus 20, 25 diputados, a ver cuántos terminan teniendo. ¿Qué van a hacer con MC? Si ellos hubieran ido, por cierto, con nosotros en la coalición, hubiéramos ganado la mayoría absoluta, 250+1, en la Cámara de Diputados. No lo quisieron hacer, prefirieron apostarle por su propia cuenta. Nosotros hemos dicho, estamos dispuestos a platicar, a dialogar, a construir con todos, pero especialmente con los que no están en el bloque gobernante. Vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de MC. Por lo pronto, ya ante nuestro... Y del Verde, y del PT, y vayamos hablando. Ya ante nuestro pronunciamiento que emitimos sobre las reformas constitucionales. Diciéndole no a las 3 reformas de López Obrador. Diciendo que no, nosotros como bloque... MC salió a decir nosotros tampoco y hasta el PT salió a decir que tampoco. Ahí hay coincidencias. Sí, bueno. Es lo que estamos trabajando, construir con los distintos grupos parlamentarios para construir mayorías en la Cámara de Diputados. Quería preguntar sobre el Verde, porque pues acaban de ser aliados y pues, se conocen bien, etcétera, desde el PRI y el Verde. ¿Qué está pasando con el Verde? O sea, ¿sienten que está desmoronándose la alianza de López Obrador?
y las cosas entre el Verde y Morena no están fluyendo o nada más es una percepción desde afuera. ¿Qué está pasando con el asunto? Yo creo que ellos hoy tienen un compromiso, están en una coalición, están trabajando como aliados No ven fisuras, desde el electoral. Yo creo que son los temas internos normales que tendrán ellos en su coalición, pero está claro que forman un bloque entre Morena, el Verde y el PT. Tienen una buena cantidad de legisladores. Tan es así que Morena no tiene mayoría y necesita, es la primera minoría, y necesita al PT y al Verde, que son sus aliados, para construir mayoría simple en la Cámara de Diputados. Pero yo quisiera abundar y reafirmar, Carlos, que nosotros en el proceso interno, y esto lo debe saber el pueblo mexicano, se metieron con todo el aparato del Estado, todo lo que criticaban, avasallaron a los partidos políticos. Nosotros competimos contra el Estado mexicano. Mira, acá hay una gráfica que te quiero poner. Aquí está la gráfica. Simplemente, en programas federales, en el primer trimestre del 2019, el gobierno federal invirtió 53,000 millones de pesos. Pero en el primer trimestre del 2021, adelantando pagos a programas sociales, le invirtieron más de 171 O sea, 3 meses millones. antes de la elección, Le triplicaron el gasto del Y gobierno. aquí están todos los programas, colaterales que apoyaron en todos los estados. A ver, ¿la y anterior además qué? no pararon. Aquí está el crecimiento, otros 27,000 billones, y no pararon las giras. 233%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Contra eso, ¿cómo competimos? Operados- Aún así los paramos, ¿eh? Aún Operados así. además por un ejército electoral privado pagado con fondos públicos, que es el de los llamados servidores de la nación, Carlos. Iban casa por casa, Decía Aguilar, Camín, personalmente. la gran noticia es que ya se habla de la oposición. Decía al inicio de su gobierno López Obrador, están moralmente derrotados. Bueno, nos pusimos de acuerdo para ponerle un alto a la destrucción. Y eso resultó, porque si tú sumas los votos de esta coalición frente a los votos de su coalición, es equiparable. Sí, era lo mismo. De hecho, si sumas toda la oposición, sacamos más votos que ellos mismos. Entonces, ahí está el tema. Hoy podemos decirle a México que se siente un país más plural. Hoy podemos decirle a México que a Morena sí se le puede ganar. Hoy podemos decirle a México que ya dimos el primer paso, el primer gran paso para corregir el rumbo en el 2024. Y hay que decir, además de todo este uso y abuso de los programas, de la imagen del presidente de la República, hay otro factor, Carlos, que hay que decirlo, no lo podemos dejar así. La delincuencia organizada se metió en este proceso electoral Esa era a mi siguiente apoyar a los pregunta. candidatos de Morena, no en un estado de forma aislada, en muchos estados. Y te pongo el caso que más conozco, Michoacán. Ahí son 12 distritos federales electorales. Esta coalición gana 8 distritos y resulta que en 4 nos dan la vuelta. ¿Cuáles son estos 4? Apaxingán, Mújica, Lázaro Cárdenas y Huetamo. ¿Qué es puro territorio Toda narco o la qué? zona de abajo de Michoacán, la zona Tierra sur de Caliente. Michoacán, de Tierra Caliente, con casillas en donde votaron 75% y donde hay muchísimas manifestaciones de que fueron amedrentados. La sociedad, los casilleros, los funcionarios, los representantes. El problema, Carlos, es que la gente no puede denunciar porque está su vida de por medio. Entonces esta coalición resistió no solo el embate del gobierno, que era el principal vocero López Obrador. Esta coalición resistió hasta la intervención, que no se había dado de esa forma y en esa magnitud, de la delincuencia en el proceso electoral. ¿El narco votó por Morena? Sin lugar a dudas. El narco operó por Morena. Operó para Morena, trabajó para que Morena ganara. Eso es Las gravísimo. urnas. Es Esta gravísimo. acusación es gravísima. Es que es el gran y mayor peligro. ¿Pero cómo que pueden tenemos. probar eso? O sea, es una acusación brutal. ¿Cómo pueden probar ese asunto? O sea, mañana en la mañana el presidente va a decir, a ver, denme pruebas. Ahí están denuncias Son que innumerables se hicieron los hechos. el día mismo de la elección en Michoacán, en Sinaloa, por mencionar solo 2 casos. Incorporo uno tercero, que es el de San Luis Potosí, cómo se metieron con las policías municipales en el territorio de los A un Gallardo. secretario general del partido lo levantaron. secuestraron, En Sinaloa a cuántos levantaron asesinaron. Antes de los al programas que implementaran para las elecciones del trabajo electoral normal que se hace, levantaron a más de 1,000. Levantaron ese día, domingo, más de 1,000 qué? A más de 1,000 gentes. de más de 1,000 personas. De los representantes de casillas de los partidos de la coalición en todo Sinaloa. Nada más en Los Mochis, Carlos. Se robaron 100 casillas el día de la elección con metralleta en mano y luego las regresaron embarazadas
80-20, la diferencia a favor Y hay de videos Rocha Moya. que ya corrieron en las Sí. redes donde estaban tachando los votos. Y hay el caso de Valle de Bravo. ¿Y dónde estuvo la autoridad? O la autoridad federal pactó o permitió. No hay de otra, pero sí se benefició de eso. Y hay otro caso más. No solo para el proceso electoral, postelectoral, en donde se perdió por poco, Carlos, fueron a amenazar a los candidatos y candidatas. Hay de ti que te atrevas a impugnar, porque sé dónde vives tú y si te escondas, sé dónde vive tu papá, tu mamá, tu familia. Y Bueno, el Estado mexicano, ¿dónde está? ¿Qué van a hacer ustedes? Es una narcodemocracia hacia la que estamos transitando, ¿eh? Un narcoestado. Eso es lo más grave de todo Los esto. abrazos, no balazos, es a lo que llevaron a este Así país. es, Y a pesar de eso, esto es lo importante y la gente debe saberlo, a pesar de eso, México respira democracia y pluralidad. Si no hubiera intervenido el presidente como intervino con todos los programas y con su propia imagen, y si no hubiera intervenido el narcotráfico, hoy México tendría un Congreso distinto y mucho más estados de estos, que quedaron muy empatados, por cierto, porque al inicio de la contienda estaban muy lejos, la coalición fue ganando terreno. Estos serían gobernados por la coalición. La coalición, Carlos, lo que tenemos que dejar claro es que es potente, que hoy tenemos que enfocarnos en el resultado de la jornada electoral para no cometer los mismos errores. La coalición funcionó, sí funcionó, avanzamos, crecimos, detuvimos a Morena y lo que estamos trabajando y lo que estamos viendo es que hoy tenemos un gobierno federal que ataca todos los días a la clase media, a la clase media, a la clase media baja. No vamos a descuidar el trabajo con los grupos vulnerables, con los sectores que más lo necesitan, pero ¿cuáles son los datos que les duelen a Morena? Por eso están desesperados por decir que gana. Estas son las generaciones en el tema de clase media porque es el tema que está todos los días. Aquí están las generaciones, los baby boomers, millennials, generación X y la generación Z. La clase media es la que ya les dijo que no y no tienen ningún programa para activar la clase media. Si tú ves en los principales estados de la República y ciudades, ya perdieron. Y ahí ganamos y fue potente la coalición. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León. Si me permites y no van a tener cómo hacerlo. tantito, y avanzamos. En las zonas urbanas, donde es muy visible, donde hay cámaras, donde hay más vigilancia, pues es más difícil que opere la delincuencia organizada. Aquí no pudieron operar, por eso un dato. Exactamente. Dicen de las gubernaturas, Carlos. Aquí, con el boquete en el corazón y en el centro de Morena, que fue la Ciudad de México, sacaron 2,5 millones de votos en el 2018. Hoy sacaron menos 1 millón de votos. Casi 1,5 millones sacaron. Las gubernaturas que las peleamos, Baja California, Colima, Campeche, Nayarit y parte de Tlaxcala, Baja Sur. entran, sí, Baja Sur, entran en la franja donde O sea, los haber ganado barrimos la acá. mitad del DF equivale a haber perdido 5 gubernaturas. Entonces, y este es un tema de resultados electorales, pero también les ganamos de manera contundente. Tlalpan, Tlalnepantla, Naucalpan, Huixquilucan, Toluca, No, Saltillo, ¿Qué Torreón. ¿Qué van a hacer con esto? O sea, ustedes están diciendo, son los dirigentes nacionales de los partidos, diciendo el narco operó a favor del partido, del gobierno, ponen ejemplos, hablan de 1,000 levantados en una sola jornada en un estado. ¿Qué van a hacer? A ver, o sea, ¿van a pedir anulación de ¿te esa elección? acuerdas ¿Van a que pedir Vamos a INE impugnar. o EA? ¿Qué van a hacer? De entrada vamos a impugnar en esos estados de la República. Ya está claro que ya están trabajándose los recursos. Y En hoy se otros vencen los plazos, Hoy por se cierto. vencen los plazos y hoy se meten los recursos en varios de estos estados de la República porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a continuar procediendo ante las fiscalías de los estados que se persigan los delitos que se denunciaron. Estamos valorando, y es muy probable que lo hagamos, ya lo hemos platicado, de justamente recurrir a organismos internacionales, que se sepa en el mundo entero la podredumbre que se está forjando aquí en y desde el gobierno de Morena. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, porque si llegamos en estas circunstancias con el crimen organizado operando las elecciones en favor del partido gobernante, pues quién sabe qué va a resultar. Lo acaba en de decir el 2024. ex embajador, una gente seria, un abogado constitucionalista respetado, ex embajador en México de los Estados Unidos. Sí, estoy hablando. Que el 40% del territorio está controlado por la delincuencia. Él lo dijo. El gobierno de México claudicó y todos lo vimos. Liberaron a un delincuente y todos lo vimos. Fueron a darle la mano a la abuelita de este delincuente y todos sabemos la estrategia. Abrazos, no balazos. Eso sí, a los opositores los persiguen con toda la fuerza de la ley. Eso es lo que no puede ser. Esa es
un paso a la dictadura. Y es por eso que era tan importante hacer lo que tuviéramos que hacer para ponerle un alto a Morena. Y la buena noticia es que a pesar de todo eso, lo logramos para ponerle un alto a la destrucción. Si no hubiéramos sido coaligados, superado nuestras barreras, nuestros fantasmas, hoy Morena, con sus aliados, tendría mayoría calificada. Y entonces sí, pongámonos a temblar todos, porque la destrucción vendría más fuerte. A ver, viene en agosto una consulta, le llaman la consulta sobre expresidentes, pero si uno lee la pregunta, en realidad es una consulta para ver si el gobierno debe hacer su trabajo o no, lo cual me parece una consulta un poco insulsa. Y luego viene la revocación de mandato en el primer trimestre del próximo año. ¿Van a hacer el vacío a estas dos consultas? ¿Van a meterse a tratar de tumbar a López Obrador en marzo del 22 y que pierda la revocación de mandato? ¿Cuál es el plan? Pero desde mi punto de vista, la ley no se consulta, se aplica. Y si el presidente tiene elementos contra cualquier expresidente o contra cualquier funcionario, que se presente en la fiscalía y punto. La ley no se consulta. ¿Qué quiere el presidente? Circo, espectáculo. ¿Le van a hacer el vacío entonces? El presidente, a ver, la gente le va a hacer el vacío. La gente no va a ir a votar Primero, por algo que es de ley. Lo que tenemos que hacer es que se respete la ley, que estén garantizados los procedimientos y que se aplique. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es importante señalar lo que estamos trabajando en el bloque opositor en la Cámara. Seremos un mecanismo de fiscalización y de control presupuestal también, porque hay una gran opacidad en todos los manejos de los recursos públicos en el Congreso de la Unión. Tenemos que señalar, tenemos que enderezar el rumbo. El país no va bien, Carlos. No hay recursos para seguridad, no hay recursos para salud, no hay atención. 5.2 millones de niños dejaron la escuela. No hay un programa nacional educativo, no hay programas de inversión, de crecimiento, de desarrollo, y lo tenemos que plantear. Los ciudadanos dieron ese mandato y el gobierno de Morena está más preocupado por los temas electorales. Nosotros ya estamos trabajando, hemos hecho y signado 10 puntos fundamentales con nuestras bancadas, pero vamos a preparar para trabajar fuerte porque ya están las elecciones del 22. ¿Qué van a hacer con la revocación de mandato? ¿Quieren que la pierda López Obrador? A ver, o no yo saben? antes de la revocación. En relación con esto que está comentándose para lo de agosto ahora, ¿no? Ajá. No hay recursos, no hay nada presupuestado. ¿Quién va a hacer la consulta? ¿Otra vez una consulta patito tipo aeropuerto de la Ciudad de México? ¿La va a organizar él? ¿La va a organizar Morena, su equipo electoral de los promotores, de los servidores de la nación? ¿Quién? El INE no tiene dinero para organizarla. Y entonces, además de que no está ni siquiera todavía reglamentado, suscribiendo lo que acaban de decir, y luego, para el año que viene, de lo de la revocación de mandato, tendrá primero que presupuestarse y reglamentarse, porque hay una disposición constitucional. ¿Pero sería intención del bloque opositor que la perdiera? A ver, antes de eso yo te diría, porque es importante la que viene en agosto, que ese dinero que se quiere gastar, esos millones que se quiere gastar el presidente en consultar si aplica la ley o no, se la gasta con medicamentos. Los niños siguen sin atención médica. Los padres de los niños con cáncer acaban de ir a protestar. Que ese dinero, esos millones que se quiere gastar el presidente en hacer campaña, se los gasta en medicinas que hoy tanto se necesitan. Hay quienes sí están pensando, incluso fuera de nosotros como partidos de la coalición, en que sí hay que meterse para el año que viene a lo de la revocación de mandato. No lo hemos platicado a fondo nosotros. En lo personal yo diría, a ver, ¿quiere él que vayamos a una consulta para lo de la revocación de mandato, además de suscribir lo que acaba de decir ahorita Marco? Porque ese dinero, ¿cuánto va a costar una revocación de mandato organizada por el INE? Centenares de millones de pesos. Para hacer campaña y posicionar, informar, etcétera. Pero entonces, destínelo a otra cosa, presidente, en medio de una situación salud, seguridad, de emergencia educación, económica, campo, sanitaria, social, empresas, hasta humanitaria, de seguridad, en fin. Y, por lo tanto, entonces, decirle, a ver, ¿quiere usted que la gente diga si quiere o no continuar? Si no puede, renuncie. Así, punto. Y entonces no, dice que sí puede. Continúe su mandato. Acabe para lo que fue electo. Al final del camino ahora escuchamos que no pretenden quedarse. Bueno, pues eso no se discute. El periodo acaba en el 2024. La ley se tiene que aplicar. ¿Y si no quiere que renuncie? No, al final del camino tiene la decisión con la gente, porque la gente lo que espera son resultados. Carlos, hay 0 resultados. No hay crecimiento económico, no nos cansaremos de decirlo. Por eso, todos los días, el ataque al bloque opositor,
la denostación, el ataque a todos ustedes que dan cobertura. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No solo vamos a resistir, nos vamos a unir, nos vamos a fortalecer, vamos a construir por México y vamos a hacer un bloque que presente propuesta, que esté de vanguardia, porque no hay una sola propuesta que beneficie a este país y iremos a dar el debate a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Gracias, por estar con Carlos. nosotros. Gracias. Un gusto. El bloque opositor ahí los tiene, los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD. Él ya está en el 24. Ya dio sus candidatos, ya quitó a los que no le gustan, ya se peleó con los votantes, ya ratificó su intención de tumbar al árbitro. El país en crisis, pero él, como le gusta, ya está en campaña. Nos vemos la próxima semana.